Estás hablando con el universo ahora mismo, en este momento. Mientras lees esto, mientras respiras, mientras piensas en lo que no está saliendo como quieres. El problema no es que no estés hablando con él. El problema es que le estás diciendo exactamente lo que no quieres recibir. Y lo estás haciendo todo el tiempo, todos los días, sin darte cuenta. Hay un hombre que conozco, lo voy a llamar Andrés. En el mismo mes, le robaron las ruedas del carro nuevo. La inundación destruyó el vehículo cuando ya lo había arreglado, y cuando fue a llamar al seguro, el teléfono cayó con la pantalla hacia abajo y quedó inutilizable. Todo en 30 días. Y Andrés tenía una frase que repetía constantemente, que salía de su boca varias veces al día, en el trabajo, con amigos, con su familia. Yo soy muy desafortunado. Todo lo malo me pasa a mí. Y realmente era impresionante el poder de creación negativa que tenía con esa comunicación. Pero ese juego terminó cambiando. Y cuando cambió, cambió todo. La empresa que tenía paralizada empezó a vender. Las oportunidades empezaron a aparecer. La vida de Andrés dio un giro que él mismo no podía creer. No cambió el mercado, no cambió la economía, no cambió su producto. Solo cambió una cosa. Y esa única cosa es exactamente lo que voy a enseñarte en los próximos 30 minutos. Porque si llevas tiempo orando, manifestando, aplicando técnicas, y los resultados no llegan como esperabas, la respuesta no está en hacer más de lo mismo. Está en entender cómo funciona realmente el lenguaje del universo, y en los 5 pasos que determinan si lo que pediste llega o no llega. Vamos a empezar. El mundo en el que vives hoy es completamente diferente al mundo en el que crecieron tus abuelos. Ellos tenían comunidades estables, trabajos para toda la vida, un ritmo de vida natural y pocas distracciones mentales. Tú tienes más de 1000 empresas compitiendo por tu atención cada día. Redes sociales diseñadas por psicólogos para crear adicción. Inteligencia artificial transformando el mercado laboral cada 6 meses. Ruido mental que no existía hace 30 años. No es que seas más débil que ellos. Es que estás nadando contra una corriente que ellos nunca enfrentaron. Y en ese contexto, necesitas herramientas más precisas para cortar el ruido, para mantener el foco, para comunicarte con el universo de una forma que él realmente pueda leer. Porque el universo no habla español, ni inglés, ni portugués. Lee otra cosa completamente diferente. Y entender qué es lo que lee es el principio de todo. El principio fundamental es este. El universo es un lector de estados, no de palabras. No analiza tu gramática espiritual. No cuenta cuántas veces repetiste el decreto. No evalúa si usaste las palabras exactas que te enseñaron. Lee el estado interno desde el que sale cada palabra. Y si ese estado contradice las palabras, el estado gana. Siempre. Piensa en esto de una manera concreta. Imagina que un amigo se acerca a pedirte dinero prestado para un negocio. Te mira a los ojos y te dice que va a funcionar. Pero mientras lo dice, sus manos están inquietas. Su voz tiene una fisura. Y en sus ojos hay algo que no es certeza. Es desesperación disfrazada de certeza. ¿Qué escuchas primero? ¿Las palabras o el estado desde el que salen? Siempre escuchas el estado. El universo funciona exactamente igual. Cuando pides desde la carencia, cuando el estado interno que acompaña tus palabras es el miedo de que si esto no llega, algo se va a derrumbar, lo que le estás transmitiendo no es el pedido, es la descripción de tu estado. Y el universo confirma lo que describes, no lo que deseas. Con eso entendido, vamos a los 5 pasos que determinan si lo que le pides al universo llega o no llega. Y presta atención al paso 3. Es el más contraintuitivo de todos. La mayoría lo hace al revés y lo llama humildad. El primer paso es dominar dónde pones tu atención, no cómo manifiestas.
No qué técnica usas, dónde pones tu atención, porque la atención es el conductor de la comunicación con el universo. Todo aquello en lo que colocas tu atención crece, se expande, se multiplica, independientemente de si es positivo o negativo. Si enfocas en el problema, el universo te da más del problema. Si enfocas en el crecimiento, el universo te da más material para crecer. Imagina a dos personas en la misma reunión de negocios. La primera sale diciendo: todo salió mal, nadie me tomó en serio, fue un desastre. La segunda sale diciendo: conocí dos personas con potencial real, identifiqué que necesito mejorar para la próxima, fue una oportunidad. La misma reunión, dos realidades completamente distintas creadas por la atención selectiva de cada una. Y esto no es filosofía. Es el mecanismo más básico de cómo funciona tu cerebro. Tu mente elimina el 99% de la información disponible en cada momento. Selecciona y amplifica solo lo que coincide con el filtro de percepción que ya tiene instalado. Si tu filtro está calibrado en carencia, en deuda, en lo que falta, en lo que va mal, tu mente va a encontrar evidencia de eso en todas partes, y el universo va a responder en consecuencia. Aquí hay un error que la mayoría comete y que le cuesta años de estancamiento financiero. Cuando alguien está endeudado, focaliza toda su energía en pagar la deuda. La deuda se vuelve el objetivo. Y el problema con eso no es la intención. El problema es que focalizas en la deuda, no en la prosperidad. La diferencia es enorme. Quien focaliza en pagar la deuda está transmitiendo al universo la señal de alguien que tiene deuda y quiere salir de ella. Quien focaliza en construir prosperidad, en crecer, en desarrollar su capacidad de generar valor, está transmitiendo la señal de alguien que está en movimiento hacia algo más grande. En el primer caso, la deuda es el centro de la historia. En el segundo, la deuda es solo una etapa que se resuelve sola en el camino. Cuando el foco está en crecer, en construir un legado, en desarrollar tu capacidad de generar riqueza, un día miras atrás y la deuda está pagada. El carro en el garaje, la casa reformada. Pero eso fue una consecuencia del crecimiento, no el objetivo. El objetivo siempre tiene que ser más grande que el problema. Eso cambia la frecuencia desde la que operas. Y el universo responde a la frecuencia. Hay algo más en este primer paso que casi nadie menciona. El foco no es solo lo que piensas en los momentos de meditación o de oración. Es lo que piensas cuando estás atascado en el tráfico, cuando revisas tu cuenta bancaria, cuando terminas una reunión que no salió como esperabas, cuando alguien te cancela un contrato, cuando el negocio tiene un mes difícil. Son esos momentos, los que nadie está viendo, los que más peso tienen en la frecuencia que transmites, porque son los momentos en que la guardia baja y el subconsciente recibe la señal más honesta. Miguel tiene una pequeña empresa de diseño. Cada vez que terminaba un proyecto y el cliente tardaba en pagar, la mente de Miguel se llenaba de escenarios negativos. No voy a llegar a fin de mes. Esto no está funcionando. Tal vez no sirvo para esto. Ese monólogo interno ocurría varias veces al día. En el auto, en la ducha, antes de dormir. Y la realidad de Miguel seguía confirmando exactamente esa narrativa. El cambio no ocurrió cuando Miguel aprendió una nueva técnica de manifestación. Ocurrió cuando identificó ese patrón y tomó una decisión deliberada. Cada vez que la mente iba hacia «no voy a llegar», la redirigía hacia una pregunta diferente. ¿Qué puedo hacer hoy que mueva esto en la dirección correcta? No era optimismo forzado. Era una redirección deliberada del foco, de la carencia hacia la acción posible, de lo que falta hacia lo que puede construirse. En 6 meses, el negocio de Miguel había crecido sin haber cambiado ninguna estrategia externa. El mercado era el mismo, los clientes eran del mismo tipo, el producto era el mismo. Lo que cambió fue la frecuencia desde la que Miguel operaba, y el universo respondió a esa frecuencia. Pero dominar la atención es solo la mitad del problema, porque la mayoría coloca la atención en el lugar correcto,
y aún así el universo no responde. El motivo está en el segundo paso, y tiene que ver con el tiempo en que estás viviendo cuando pides. El segundo paso es pensar y hablar en el presente. El universo solo reconoce el ahora. No existe pasado ni futuro en el lenguaje que él lee. Solo existe el momento presente. Y aquí está la trampa lingüística que destruye la manifestación de la mayoría de las personas sin que lo sepan. Cuando dices, voy a tener éxito, el universo lee, no tengo éxito ahora, lo dejaré para después. Cuando dices, quiero ser próspero, el universo lee, no soy próspero ahora, eso es lo que siento. El futuro en el lenguaje es una declaración de ausencia en el presente. Y el universo confirma esa ausencia. La solución no es mentirte a ti mismo. Es algo más preciso que eso. Es reconocer que todo lo que quieres ya existe como potencial en el campo de las posibilidades. No está en el futuro. Está en un nivel de realidad que aún no es visible para ti. Manifestar no es crear algo de la nada. Es reconocer algo que ya existe y alinearte con ello. Y para alinearte con algo, tienes que sentirlo como presente, no como futuro deseado, como realidad actual en proceso de manifestarse. Piensa en Carlos, emprendedor de 42 años. Su negocio de servicios llevaba 2 años estancado en el mismo nivel de ingresos. Cada vez que hablaba de su negocio decía, espero que esto mejore. Ojalá los clientes empiecen a llegar. Voy a tener que cambiar algo. Todo en futuro. Todo como algo que aún no era real. Un día, alguien le hizo una pregunta simple. ¿Cómo hablarías de tu negocio si ya estuviera en el nivel que quieres? Carlos se quedó en silencio unos segundos y dijo, lo presentaría como lo que es, como un servicio real que transforma resultados, como algo que la gente necesita y que yo sé entregar. Entonces habla así de él ahora, le dijeron, no porque fuera una mentira, sino porque eso ya era verdad. El servicio era real, la capacidad era real. Lo que faltaba era la frecuencia desde la que él lo presentaba al mundo. 3 meses después, Carlos tenía más clientes de los que había tenido en 2 años. No cambió el servicio. Cambió el tiempo verbal con el que habitaba su propia realidad. Ahora viene el paso que más divide a las personas, porque exige algo que va completamente en contra de cómo te enseñaron a relacionarte con el mundo. El tercer paso es desarrollar comunicación intencional. Y necesito que entiendas que hay 3 tipos de comunicación que determinan lo que creas en tu vida. La primera es la comunicación con los demás. La segunda es la comunicación contigo mismo. La tercera es la comunicación con el universo, con Dios, con el campo que crea. La mayoría de las personas solo presta atención a la primera. Cuida lo que dice en público, lo que le dice a su jefe, a sus clientes, a sus amigos, pero deja completamente sin filtrar las otras 2. Y son las otras 2 las que determinan tu realidad financiera, espiritual y emocional. Lo que te dices a ti mismo en silencio es lo que el universo recibe como señal permanente. Mientras alguien le dice a su equipo en la reunión que todo va a salir bien, por dentro se está diciendo, no sé si vamos a lograrlo, tengo miedo, no confío en esto. ¿Cuál de las 2 señales crees que el universo lee? La pública, que dura minutos, o la interna, que opera las 24 horas. Siempre opera la interna. Y la comunicación con el universo tiene exactamente el mismo principio. No es lo que dices en la oración de los domingos. Es lo que transmites en todos los momentos del día. Si pides abundancia el lunes por la mañana y el resto de la semana te quejas de los precios, de la economía, del cliente que no pagó, de lo difícil que está todo, ¿qué señal crees que es más fuerte? El universo no suma y resta. Lee la frecuencia dominante. Y la frecuencia dominante es la que operas la mayor parte del tiempo. La pregunta que necesitas hacerte es concreta.
Si alguien pudiera escuchar todo lo que te dices a ti mismo en un día normal, ¿qué patrón identificaría? ¿Expansión o contracción? ¿Abundancia o escasez? ¿Certeza o miedo? La respuesta a esa pregunta explica más sobre tu situación actual que cualquier técnica de manifestación que hayas aplicado. Esto no significa fingir que todo está bien cuando no está bien. Significa elegir conscientemente desde dónde procesas lo que ocurre. La diferencia entre perdí un cliente y estoy en problemas y perdí un cliente, entendí que necesito mejorar y voy a generar algo mejor, no es optimismo ciego. Es la diferencia entre una mente que se cierra ante el obstáculo y una mente que ve el obstáculo como información útil. Una cierra posibilidades. La otra las abre. Y el universo responde a cuál de las dos está operando. Pero hay una dimensión del tercer paso que va más allá de lo que te dices a ti mismo. Es lo que transmites al universo en la manera en que hablas de tu dinero, de tu trabajo, de tus sueños, con las personas que te rodean. Hay personas que en público proyectan confianza y optimismo. Y en privado, con su pareja, con sus amigos más cercanos, hablan de sus finanzas con miedo, con vergüenza, con resignación. Es que la economía está terrible. Es que en este país es imposible. Es que yo nunca tuve suerte con el dinero. Esas frases no son comentarios inocentes sobre la realidad. Son decretos. Son instrucciones que le das a tu subconsciente sobre cómo procesar tu relación con el dinero y con la prosperidad. Y el subconsciente no distingue entre lo que dices en serio y lo que dices como queja pasajera. Todo lo que sale de tu boca con emoción es absorbido como información relevante. Sofía llevaba años quejándose del mismo trabajo. El jefe injusto, el sueldo insuficiente, los compañeros difíciles. Era su tema favorito de conversación. Y mientras se quejaba, el trabajo seguía igual. Nada cambiaba. No porque el universo la ignorara, sino porque la frecuencia dominante de Sofía era la de alguien que estaba atrapada y no podía salir. Y el universo confirmaba eso. El día que Sofía tomó la decisión de no volver a hablar del trabajo en términos de queja, algo cambió. No cambió el trabajo, no cambió el jefe. Cambió la relación de Sofía con su propia narrativa. Y desde esa nueva relación, empezó a ver opciones que antes no veía, oportunidades que antes ignoraba, conversaciones que antes evitaba. 3 meses después estaba en un proceso de selección para una posición que le ofrecía el doble del sueldo en otra empresa. No porque haya mandado más currículums, porque había cambiado la frecuencia desde la que operaba. La comunicación intencional no es solo espiritual, es profundamente práctica. Lo que dices con frecuencia y con emoción es lo que el universo interpreta como tu realidad actual. Y lo confirma. Elige con cuidado lo que declaras. Pero saber hacia dónde dirigir esa comunicación también requiere algo más. Requiere saber, escuchar. Y eso es lo que viene ahora. El cuarto paso es escuchar tu sistema de orientación interno. La mayoría de las personas toma sus decisiones más importantes desde la lógica del miedo. El miedo al qué dirán, el miedo a equivocarse, el miedo a perder lo poco que tiene, el miedo a intentar y fracasar, y lo que resulta es una vida que no refleja quién realmente eres, sino quién el miedo te permitió ser. Hay una diferencia entre 2 voces que operan en tu interior. La primera es el ego. Toma decisiones desde el miedo, desde la comparación, desde la necesidad de aprobación, desde la lógica de la supervivencia. La segunda es tu esencia. Toma decisiones desde la expansión, desde lo que genuinamente resuena, desde aquello que te hace sentir vivo aunque todavía no sepas exactamente cómo va a funcionar. El ego tiene argumentos, la esencia tiene sensaciones. Y el sistema de orientación más confiable que tienes no está en la cabeza, está en el cuerpo.
Cuando una decisión proviene de la esencia, sientes algo específico en el cuerpo. No euforia necesariamente, pero sí una especie de ligereza, de apertura, de esto va en la dirección correcta, aunque no lo vea todo claro todavía. Cuando una decisión proviene del miedo, sientes otra cosa. Contracción. Peso. Una sensación de que estás haciendo algo porque no tienes otra opción. No porque realmente quieras. Piensa en Lorena. 38 años, empleada en una empresa por 12 años, en un trabajo que le pagaba bien, pero que la dejaba vacía. Tenía una idea de negocio que llevaba 3 años postergando. Cada vez que la evaluaba desde la lógica, la lista de obstáculos era interminable. Sin dinero suficiente, sin contactos, sin experiencia en el sector, sin tiempo. Pero cada vez que la imaginaba ya en funcionamiento, algo en su cuerpo respondía diferente. No desaparecían los obstáculos, pero había algo más fuerte que los obstáculos. Había entusiasmo, y el entusiasmo es información. Es la señal de que tu esencia está alineada con algo, que hay un camino ahí, aunque todavía no lo veas completamente. Lorena dejó el trabajo, lanzó el negocio. Los primeros 6 meses fueron difíciles, pero al año tenía ingresos superiores a los que ganaba como empleada, haciendo algo que genuinamente le importaba. No porque el universo le regaló el éxito, porque ella tomó una decisión desde su GPS interno en lugar de desde el miedo del ego. Hay algo más en este cuarto paso que es fundamental entender. El GPS interno no solo funciona para las grandes decisiones de vida. Funciona en las decisiones cotidianas que parecen menores, pero que acumuladas determinan la dirección de tu vida. Aceptar un cliente que desde la primera conversación te genera incomodidad porque necesitas el dinero. O elegir no aceptarlo, aunque en el corto plazo signifique menos ingresos. Quedarte en un proyecto que ya no te genera entusiasmo porque da miedo dejarlo. O dar ese paso aunque la lógica del miedo diga que es arriesgado. Hablar en esa reunión aunque la voz interna diga que no es el momento. O esperar aunque el ego quiera protagonismo. En cada una de esas decisiones pequeñas hay una señal interna disponible. La mayoría la ignora porque la mente lógica es más rápida y más ruidosa. Pero la esencia es más sabia. Y cuando empiezas a tomar decisiones desde la esencia en lugar del ego, la acumulación de esas decisiones te lleva a un lugar completamente diferente del que hubieras llegado siguiendo solo la lógica del miedo. El entrenamiento de esa escucha interna no es complicado, pero requiere práctica. La próxima vez que tengas que tomar una decisión importante, antes de ir a la lógica, haz esto. Cierra los ojos, ponla en tu mente como si ya la hubieras tomado, imagínala en detalle, y presta atención a lo que sientes en el cuerpo. ¿Se abre o se cierra? ¿Ligereza o peso? ¿Expansión o contracción? Eso es tu brújula más confiable, y aprende a confiar en ella más que en la mente egoica, que siempre va a encontrar 1000 razones para no moverse. Pero hay un quinto paso, y es el que determina la velocidad con la que todo lo anterior produce resultado. Y también es el lugar donde la mayoría sabotea sin darse cuenta todo lo que construyó. Todos los días. El quinto paso es el poder de la repetición. Tu subconsciente es el espejo del universo. La ley de la atracción opera principalmente en el subconsciente, no en los pensamientos conscientes que tienes de vez en cuando. El subconsciente no diferencia la realidad de la imaginación. No evalúa si lo que recibe es verdad o mentira. No tiene intención propia. Es un repositorio que absorbe lo que recibe con más frecuencia y más emoción, y reproduce eso en tu realidad. Lo que eso significa en términos prácticos es esto. Lo que dices repetidamente, con emoción, con convicción, el subconsciente lo instala como una creencia operativa. Y desde esa creencia, tomas decisiones, ves oportunidades o no las ves. Ahora vuelvo a Andrés.
el hombre del que hablé al principio. Andrés repetía todos los días, varias veces al día: yo soy muy desafortunado. Todo lo malo me pasa a mí. Y no lo decía como una exageración. Lo creía genuinamente. Y el subconsciente lo tomaba como instrucción operativa. Calibraba la percepción de Andrés para que encontrara evidencia de desgracia en todas partes. Cuando compraba un carro nuevo y le robaban las ruedas, eso confirmaba la creencia. Cuando la inundación lo destruía después de arreglarlo, confirmaba la creencia. Cuando el teléfono se rompía en el peor momento posible, confirmaba la creencia. No porque el universo tuviera algo en contra de Andrés, sino porque Andrés había programado su subconsciente para encontrar exactamente ese patrón. Todo cambió cuando Andrés estudió cómo funciona el subconsciente y comprendió algo específico. La mayoría de las acciones que tomamos en la vida están motivadas por razones que operan debajo del nivel consciente. Lo que crees en el nivel más profundo es lo que se expresa en tus decisiones, en cómo reaccionas, en qué oportunidades ves y cuáles ignoras. El nuevo mantra de Andrés fue simple: Dios me ama. Todo está saliendo bien para mí. Al principio, todavía ocurrían cosas negativas. Eran el reflejo de años de programación previa. El subconsciente no se reprograma de un día para otro. Pero algo cambió en la manera en que Andrés procesaba esos eventos. Cuando algo salía mal, en lugar de decir, de nuevo lo mismo, decía: esto es una limpieza. El universo está quitando de mi camino algo que me estaba bloqueando. Y lo decía con convicción real, no como un mantra vacío. Lo sentía, porque había entendido que el subconsciente no responde a las palabras. Responde a la emoción con la que las palabras salen. 3 meses después, sin haber cambiado ninguna estrategia de negocio, sin haber invertido más dinero, sin haber contratado a nadie, la empresa de Andrés empezó a vender de manera diferente. Los mismos productos, los mismos precios, la misma competencia, pero una persona completamente distinta al frente. Alguien que transmitía certeza en lugar de miedo, apertura en lugar de contracción, abundancia en lugar de escasez. Y el universo respondió a esa señal. La reprogramación a través de la repetición no es magia. Es la comprensión de que lo que instalas en el subconsciente mediante la repetición con emoción se convierte en el filtro desde el que percibes la realidad. Y el filtro determina qué oportunidades ves y cuáles son invisibles para ti. Cambia el filtro. Cambia lo que ves. Y lo que ves determina lo que actúas. Y lo que actúas determina lo que construyes. La pregunta práctica es esta: ¿qué está saliendo de tu boca, de tu mente interna, de tu comunicación con el universo la mayor parte del tiempo? ¿Construcción o queja? ¿Expansión o contracción? ¿Fe o miedo? La respuesta honesta a esa pregunta es el diagnóstico más preciso que existe sobre por qué tu vida financiera y espiritual está donde está. Y también es el punto de partida para cambiarla. Aquí está el resumen de lo que aprendiste. El universo no lee palabras, lee estados. 5 pasos determinan si lo que le pides llega o no llega. El primero: domina dónde pones tu atención. No focuses en la deuda, en el problema, en lo que falta. Focaliza en el crecimiento, en la prosperidad, en lo que estás construyendo. El universo amplifica lo que atiendes. El segundo: habla y piensa en presente. El futuro en el lenguaje es una declaración de ausencia ahora. Habita tu realidad deseada como si ya estuviera ocurriendo, no como mentira, como reconocimiento de lo que ya existe en el campo de las posibilidades. El tercero: filtra tu comunicación interna. No solo lo que dices en público, lo que te dices a ti mismo en silencio, lo que transmites al universo en cada momento del día. Esa es la frecuencia dominante que él lee. El cuarto: escucha tu GPS interno. El entusiasmo y la ligereza son señales de alineación.
La contracción y el peso son señales de miedo. Aprende a distinguir la voz de la esencia de la voz del ego condicionado por el miedo. El quinto, repite con emoción lo que quieres instalar en el subconsciente. No palabras vacías. Declaraciones que sientes como verdaderas, que construyen una nueva creencia operativa desde adentro. El universo no es un sistema de recompensa a la disciplina. Es un espejo de tu consciencia. Lo que eres en el nivel más profundo es lo que se expresa en tu realidad exterior. Y puedes cambiar lo que eres en ese nivel más profundo. No en teoría. Con práctica deliberada, con los 5 pasos que aprendiste hoy. Hay una sola pregunta que quiero que te hagas antes de cerrar este video. Si el universo estuviera leyendo tu frecuencia ahora mismo, en este momento, en este día de tu vida, ¿qué estaría confirmando? Esa pregunta es la más importante que vas a responder hoy. Y la respuesta honesta es el inicio de todo lo que puede cambiar. Escribe en los comentarios qué fue lo que más resonó contigo de lo que aprendiste aquí. No para mí, para ti. Porque la declaración pública de lo que entendiste es el primer movimiento de la reprogramación. Es el subconsciente recibiendo la señal de que esto ya no es solo información. Es algo que elegiste hacer tuyo. Bienvenido al Aurum.